pero bueno, vamos a continuar. He notado que me falta Alex, la clase de hoy. He notado que me falta Alex. Bueno, como estaba explicando, recordar que lo último de la energía es el AMP. ¿Sí? Es AMP. ¿Qué significa eso? Adenosín monofosfato. Es lo último, la última gota de energía que tiene tu cuerpo. Y esa última gota de energía sirve para que tus órganos sigan funcionando. Porque si ya no tiene energía, tus órganos se paralizan, aparatos y sistemas dejan de funcionar y eso significaría la muerte súbita o totalmente la muerte. ¿Ya? Entonces, el tipo de energía que produce el cuerpo se llama ATP. Es una energía biológica que se basa a través de reacciones químicas. ¿Sí está entendido el tipo de energía entonces, muchachos? Sobre el adenosín trifosfato, que lo produce obviamente la mitocondria. Sí, eso lo produce específicamente eso. Muy bien. Ya, muy bien, muchachos. Eso es en sí. Si usted tiene energía, es porque le deben a los alimentos que ayudaron a que la mitocondria produzca ATP. Muy bien. Entonces, entendido esa parte, vamos a, ahora sí regresemos a nuestra célula. ¿Ya? Que bueno, estábamos hablando nosotros de la mitocondria, que es específicamente esta de acá. ¿Sí? Esta estructura es la que produce específicamente la energía. Si hablamos de los centriolos, tenemos aquí a los centriolos, que son otros organelos muy importantes en los seres vivos, específicamente en la célula. Estos van a formar el uso mitótico de la célula. ¿Sí? Y el uso mitótico, ¿para qué sirve? El uso mitótico sirve específicamente para poder repartir en un número coordinado y exacto el número de cromosomas en el proceso de la mitosis. Entonces, si yo les pregunto, los centriolos juegan un papel muy importante en la mitosis, específicamente en la profase, ¿sí? Profase y después metafase. ¿Alguien sabe las fases de mitosis o no saben las fases de mitosis? Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso. Recordar que la mitosis es la reproducción general de todas las células. Recuerden ustedes que en la profase, ¿sí? En la profase, la célula, una célula común y corriente, pierde su membrana nuclear. ¿Sí? Eso pasa en la profase. Y sus cromosomas, ¿sí? Sus cromosomas están aquí. Los cromosomas se empiezan a formar, ¿ya? Los cromosomas están de rojo. Entonces, la profase de una mitosis es que el núcleo, su membrana nuclear empieza a desaparecer y se empiezan a condensar, es decir, a estirarse los cromosomas. Esa es en la profase. ¿Entendido? Ahora, en la profase también los centriolos se ubican a los polos de cada célula. Es decir, aquí estos verdes vienen a ser los centriolos. ¿Sí? Dos aquí, uno o dos acá. ¿Sí? Muy bien. Los centriolos son de color verde. Los centriolos se posan en los polos de la célula. ¿Ya? Entonces, eso es profase. Se desaparece la membrana nuclear, va desapareciéndose, se van formando los cromosomas y los centriolos, los que estamos viendo ahorita, se van específicamente a los polos de la célula. Ahí es cuando viene la otra fase, que viene a ser metafase. ¿Sí? Metafase. Uy, no sé. Disculpe, metafase.
La metafase se caracteriza porque estos cromosomas se centran en la mitad de la célula. O como decían en el colegio, las células migran al ecuador de la célula, es decir, a la mitad. Es decir, tenemos esto, una célula, ¿ya? Aquí ya desaparece ya la membrana nuclear. Aquí en esta fase recién estaba ya empezando a desaparecer, pero ya en la metafase desaparece por completo y quedan libres los cromosomas. Pero estos cromosomas se van ubicando específicamente aquí. Se van ubicando específicamente en el centro de la célula. ¿Sí? ¿Sí? Aquí se van a ubicar. En el ecuador, en el centro de la célula. ¿Y qué pasa con estos centriolos? Estos centriolos empiezan a generar unos microtúbulos. Aquí están los centriolos. Si ven, ¿cuál es la diferencia entre una fase y otra fase? Que la membrana nuclear desapareció y los cromosomas se fueron al centro de la célula. Los centriolos siguen ubicados a los polos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede lo siguiente. Sucede que estos centriolos producen microfilamentos, es decir, uno para este lado, otro para este lado, para acá, es decir, uno para cada cromosoma. Igual, del otro lado, uno para cada cromosoma. ¿Ya? Entonces, estos microtúbulos o microfilamentos que salen del centriolo y se pegan a una parte del cromosoma, esta parte de aquí se llama específicamente el uso mitótico. ¿Sí? Esto viene a ser el uso mitótico. Es decir, que los centriolos sacan como una cuerda y se chocan contra un cromosoma de lado y lado. Y esto viene a ser específicamente el uso mitótico. ¿Sí? Entonces ya tienen idea de qué es el uso mitótico, ¿sí? Después vendría la anafase de la mitosis. ¿Qué pasa con la anafase? A ver, voy a borrar. Teníamos que en la profase pasaba esto, muchachos, ¿no es cierto? Que aquí estaban los centriolos, ¿sí? Aquí estaban los cromosomas. Pasaba esto, ¿no es cierto? Los microtúbulos se pegan a los cromosomas. Esa es metafase, ¿ya? Vamos a la anafase. ¿Qué pasa en la anafase? Estos microtúbulos, una vez que estos centriolos, perdón, estos centriolos, una vez que sacaron sus microtúbulos, los empiezan a otra vez a recoger. Sí, es decir, se empiezan a recoger. Es decir, que estos centriolos empiezan a recoger a sus microtúbulos. Los hago más pequeños porque se están regresando donde empezaron a nacer. Pero si ven a la célula que es en forma de una X, ¿no es cierto? Está así. Aquí viene un microfilamento y acá viene otro microfilamento. ¿Qué pasa? Sucede que cuando los microfilamentos se regresan a su centriolo, cuando estos regresan al centriolo, lo van partiendo en la mitad al cromosoma. Es decir, aquí tenemos el cromosoma. Uno se va por un lado, por su microtúbulo, y el otro se va al otro lado por su otro microtúbulo. Es decir, se rompen. Sí, es decir, esta parte de aquí específicamente, esta de aquí que estoy señalando, se romperá e iría para esta dirección y la otra parte iría para la otra dirección. Es decir, quedaría de esta manera. Las mitades de los cromosomas ya rotos, ¿sí? Muy bien, a ver qué pasó aquí. Muy bien. Acá, acá. Miren.
Eso pasa en la anafase, muchachos. Es decir, los microtúbulos están regresando, se rompieron los cromosomas y un grupo de cromosomas cortados en la mitad se van para un centriolo y el otro grupo de cromosomas cortados en la mitad van para el otro lado. Eso es anafase. ¿Sí? Hasta ahí sí me están entendiendo las fases de la mitosis, ¿no es cierto? No me dicen para repetir. Muy bien. Creo que sí está entendido. Muy bien, entonces el uso mitótico se empieza otra vez a romperse y los microtúbulos se empiezan a devolverse donde nacieron, específicamente en este centriolo, y lo mismo pasa en el otro centriolo. Empiezan a retroceder. Una vez que esto pasa, viene la telofase, que es la otra fase. Vamos a ver cuál es la otra fase. Entonces, teníamos aquí a la anafase, ¿no es cierto? Que se suponía que se están regresando ya los microtúbulos. Entonces, telofase. ¿Qué pasa con la telofase? Una vez que todo un grupo de cromosomas se fue para un lado y otro grupo de cromosomas se fue para otro lado, ¿qué pasa con la célula? Esta célula, aquí vemos un grupo de cromosomas, ¿no es cierto? Y acá vemos otro grupo de cromosomas. ¿Sí? Vemos que la mitad está acá y la otra mitad está acá. En el telofase vemos que hay dos grupos de cromosomas totalmente repartidos. Y también pasa algo interesante, que la membrana nuclear vuelve a aparecer. Recuerde que en la primera fase iba desapareciendo, ¿no es cierto?, para que se liberen los cromosomas. Ya en la telofase vuelve a aparecer esa membrana nuclear aquí y también vuelve a aparecer acá. Es decir, dos membranas nucleares empiezan a envolver a este grupo de cromosomas y la otra membrana nuclear empieza a envolver a este otro grupo de cromosomas. ¿Qué se está formando aquí? Se están formando dos núcleos, un núcleo acá y otro núcleo acá. Repartidos, igual. Estamos hablando que este núcleo tendrá 23 cromosomas y este de acá también tendrá 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces ya se forman dos núcleos. Esa es la telofase. ¿Sí? Cuando los dos grupos de cromosomas ya están en sus polos y en cada grupo aparece una membrana nuclear, que vendrían a ser los dos futuros núcleos, porque se van a formar de una célula, se van a formar dos células. Esa es la reproducción celular. Telofase. Les pregunto, aquí viene otra pregunta de Leáez, que yo la quiero modificar un poquito, diciendo, la tendrá. Una vez que ya tenga comprendido la telofase de la mitosis, ¿qué viene después? ¿Y cómo se llama esa fase? ¿Quién me dice? Vamos, ¿alguna idea, muchachos? Digan ustedes, ¿alguna idea? ¿O qué piensan que vendría después de la telofase? Muy bien. Meiosis, me dice Karen. No, meiosis no. Meiosis lo vamos a explicar después de esto. Solo estamos en mitosis. Terminemos mitosis para después entrar a meiosis. Por eso les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué pasará después de la telofase, de la mitosis? Porque meiosis es un proceso que está conformado de dos procesos de mitosis. ¿Sí? Entonces, por eso es mitosis 1 y mitosis 2 que constituyen a la meiosis. En este caso, solo estoy hablando de la mitosis, solo mitosis. Entonces, ¿qué? A ver, Dome. Ya se completa la división celular. Ya va por ahí tu respuesta, Dome. Va por ahí tu respuesta, la división celular. Matthews, ¿alguna idea? Anaí, ¿alguna idea? Ya como que por ahí tiene la... muy bien, Anaí. Citocinesis.
¿Y qué es la citocinesis? Lo que dijo, exacto, lo que dijo Dome en su primera respuesta, la división celular. Esa es la citocinesis. Es decir, una vez complementado esto, vamos a la telofase. De la telofase viene la citocinesis. Es decir, el citoplasma se empieza a dividir conjuntamente con la membrana citoplasmática, o sea, la membrana en general de la célula. Entonces, ocurre que la célula pasa esto. Observe. Ocurre que la célula tiene después este aspecto. ¿Sí? Aquí está el grupo de cromosomas con su nueva membrana nuclear. Y acá el otro grupo de cromosomas con su nueva membrana nuclear. Esto, la depresión en la mitad de la célula, es decir, que aquí existe una gran presión que va a dar como resultado que se formen dos células. ¿No es cierto? Este viene a ser el proceso de citocinesis. Cuando la membrana citoplasmática, esta de aquí, empieza a deprimirse, ¿sí? O si no, a cortarse, y también el citoplasma. Cuando se corta por completo el citoplasma y la membrana citoplasmática, se forman dos células. Es decir, aquí existe un rompimiento en donde forman dos células idénticas a la progenitora. Y ese vendría a ser la citocinesis y las dos células nuevas completaría el proceso de mitosis. ¿Ya? Entonces, esto es citocinesis. ¿Entendido con eso, muchachos? Pues les preguntan qué es citocinesis o a qué se refiere citocinesis. Entonces ya saben que es la ruptura de la célula cuando se deprime o hay presión para la división de la membrana citoplasmática y también para el rompimiento del citoplasma. Eso significa citocinesis. ¿Ya? Y también que representa la división de dos células. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre el proceso de mitosis? Es muy fácil el proceso de mitosis. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna duda en el proceso de mitosis. ¿Ninguna? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dice acá. No nos dice Dome. Perfecto. No nos dice Dome. Muy bien. Entonces, Dome, si no hay ninguna duda, muchachos, entonces yo les pregunto a ustedes y quiero que me respondan. Vamos a ver si quedó muy bien claro la mitosis. ¿Qué estructuras sobresalen de los centriolos? Porque desde ahí partimos. ¿Qué estructuras sobresalen de los centriolos? ¿Quién me responde? Vamos, ¿qué estructuras? Exacto, los microfilamentos, ¿no es cierto? Los microfilamentos. Muy bien. Muy bien, Dome. Ahora, a los demás, les pregunto, ¿qué sucede en la metafase de la mitosis? Pueden hablar por el micrófono o también pueden hablar por el chat. ¿Qué sucede en la metafase de la mitosis? ¿Alguna idea? ¿Qué sucede en la metafase de la mitosis? Desaparece la membrana celular. Ya, esa es la respuesta de Dome. Y se forma el uso mitótico, dice. Anaí dice los cromosomas se condensan. Ya. ¿Alguien más otra respuesta?
¿Alguien más otra respuesta? ¿Ninguna? Matthews, ¿ninguna respuesta tú? Karen, ¿qué sucede en la metafase? A ver, recordar que en la profase la membrana nuclear empieza a desaparecer. Ahí empieza a desaparecer. La membrana nuclear, no la celular. La celular es la que está envolviendo a toda la célula. La nuclear está envolviendo al núcleo. Entonces, en la profase, ahí se está desapareciendo la membrana nuclear para que se liberen los cromosomas. ¿Sí? Y el uso mitótico sí se forma en la metafase. Y tener en cuenta que los cromosomas se ubican en la mitad de la célula. ¿Lo recuerdan, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta. Tuvimos medio una duda en la metafase. Ojo con eso, muchachos. A ver, otra pregunta. ¿Qué es la citocinesis? ¿Podemos hablar por el chat? ¿Podemos hablar por el micrófono? Si es una respuesta larga, háblenlo por el micrófono para entenderles mejor. ¿Qué será la citocinesis? Vamos, les escucho, muchachos. Exacto, estructura de la célula cuando se deprime, pero se deprime, ¿qué estructuran ahí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Le escucho? Buenas noches. Es el proceso de separación y segmentación del citoplasma que tiene lugar durante la última fase de la mitosis. Exacto, más claro no lo podías haber dicho. Muy bien, Matthews. Eso es. Exacto, cuando la membrana se corta, exacto, la membrana celular y el citoplasma totalmente existe una ruptura, una depresión en su estructura y se divide en dos células. Esa es la citocinesis. Ojo con eso. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos que unas simples estructuras denominadas centriolos dan inicio a la reproducción celular más famosa que existe, que es la mitosis. Hay otras reproducciones asexuales más. Recuerde que la mitosis es una reproducción asexual. Es una de varias que existen. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta para explicar el proceso de mitosis que no haya quedado entendido, muchachos? Pueden nomás preguntar. Recordar qué pasó interfase o interfase. El proceso de mitosis es fácil. Es esto nomás, nada más. No necesitamos meterle tanta palabra técnica. Simplemente necesitamos entender cuál es el camino que sigue la célula para que se pueda dividir, tenga dos células hijas. O sea, simplemente ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Sigamos. Entonces, visto esto, vamos a regresar a nuestra célula. Y como ven, muchachos, aquí, estos centriolos, ¿sí? Específicamente estos que vemos aquí, son los responsables, ¿sí? Son los responsables de dar el inicio de la mitosis, los centriolos. Y recuerde que de los centriolos salen los microfilamentos. Y no es que los microfilamentos solo salen cuando se forma la mitosis, no. Los microfilamentos que estos dan forma también esta estructura. Observe esto. Forma el citoesqueleto de la célula. Es decir, el citoesqueleto es para darle forma a la célula. Y si ven que nacen de los centriolos, si lo observan, estos son los microfilamentos también que participan para que se forme el uso mitótico para la mitosis. Muy bien, entonces, miren esta estructura, mírenla. Esto es lo que da forma a la célula.
Entonces, los centriolos son muy importantes. Uno, para formar el uso mitótico y dar inicio a la mitosis. Dos, darle forma a la célula porque con sus microfilamentos forma el citoesqueleto de la célula. Entonces, eso vendría a ser la función específica de los centriolos, como podemos divisar ahí en la célula. ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? Fácil. Tenemos a otros que son los peroxisomas. Sí, estos son los peroxisomas, que vienen a ser estructuras totalmente muy, pero muy importantes. Entre ellas que sirven particularmente, cumplen una función casi idéntica al aparato de Golgi. Tanto los peroxisomas como el aparato o el complejo de Golgi, que es ese que está ahí, estos sirven para almacenar proteínas. Almacenan proteínas para después utilizarlas. Almacenan proteínas, como también digieren las grasas que adquiera la célula. Entonces, tiene dos funciones importantes el complejo de Golgi, que es metabolizar las grasas o degradar las grasas, como también sirve como reserva de proteínas, ¿sí? O como bodega de proteínas. Como son los peroxisomas, que ellos también ayudan a esa situación. Muy bien. Eso es hablando en síntesis muy, pero muy corta de qué es el peroxisoma y el complejo de Golgi o aparato de Golgi. La membrana plasmática. La membrana plasmática es la que va a recubrir a toda la célula, es decir, esta. ¿Se observan? La célula, es decir, toda, es como decir la piel de la célula. Esa es la membrana citoplasmática. Característica de la membrana citoplasmática. Es una bicapa fosfolipídica, es decir, que su primera capa va a tener fósforo y lípido. Y debajo de esa capa existe otra capa que también está compuesta de fósforo y de grasas, o sea, lípidos. Por eso es una bicapa, es una doble capa fosfolipídica. El hecho de que esta capa de esta membrana nuclear, o sea, esta, tenga grasa, ¿qué quiere decir? Que no es afín al agua. Recordar que los carbohidratos, perdón, que los lípidos no se mezclan en agua. ¿Sí? Un pedazo de mantequilla, un pedazo de manteca, si usted lo pone en el agua, no se mezcla. El aceite, que es un lípido, no se mezcla con el agua. Entonces, recordar, si la membrana de la célula está compuesta de grasa, tampoco se mezclará con el agua. Y eso es parte importante. Porque, ¿qué pasa si la célula, por decir, absorbe bastante agua? Esta llega a explotar. ¿Sí? Ese proceso se llama plasmólisis. Anotarán, muchachos. La plasmólisis es cuando la célula tiene un exceso de agua dentro de ella y corre el riesgo de explotar. Eso se llama plasmólisis. ¿Sí? Exceso de agua dentro de la célula. Eso es plasmólisis. Que también venía en una de las preguntas de LEAIS. ¿Qué es plasmólisis? Te daban una gráfica. Pues obviamente la célula más inflada por acumulación de agua, eso se llama plasmólisis. Muy bien. Entonces, ahí vemos, para evitar esa plasmólisis, para evitar que esta célula se llene de bastante agua, es obviamente su membrana citoplasmática, que está compuesta de agua. Es decir, que no se mezclan y no se topa totalmente. También la membrana citoplasmática es selectiva. Es decir, escoge perfectamente qué es lo que sale y qué es lo que entra a la célula. Ella, si necesita un átomo de oxígeno, solo entra un átomo de oxígeno y nada más. Se abre solo cuando se necesita que salga una proteína a tal parte de tu cuerpo. Ejemplo, el núcleo de la célula y también el retículo endoplasmático forman proteínas.
Ejemplo, pongamos la queratina, ¿ya? Que también la puede formar el ser humano en muy bajas cantidades. La queratina te sirve obviamente para el cabello y te sirve para las uñas. Tener en cuenta eso, muchachos. Por eso es que en el mercado hablan de la queratina, porque sí, la queratina se puede obtener de otras especies, pero el ser humano en sí también forma su propia queratina para mantener tus uñas, para mantener tu cabello, pero no en grandes cantidades. Entonces, para que salga esa proteína, obviamente la membrana citoplasmática se abre para que salga dicha proteína y después se cierra. Es selectiva con las cosas. Es muy cuidadosa qué entra y qué sale de la célula. Aparte, esta membrana citoplasmática es semipermeable. La característica principal es que, sea lo que sea, no puede atravesar la membrana citoplasmática. No la puede atravesar. ¿Sí? Es decir, si hay algún, qué sé yo, un átomo de azufre que quiere entrar a la fuerza a la célula, no puede, porque es impermeable, pues totalmente la membrana. No se puede penetrar totalmente la membrana. Entonces, ella se abre cuando es importante, si no, ya no se abre. Así es la membrana citoplasmática de las células. Pero ustedes se han de preguntar, pero profe, si la célula escoge qué entra y qué sale, entonces, ¿por qué los virus entran, se reproducen y matan a la célula? Es buena pregunta, ¿no es cierto, muchachos? Mi pregunta para ustedes. A mí me contradecí yo, pero es mi pregunta para ustedes a ver si me pueden explicar. Si yo digo que la membrana citoplasmática es impermeable, que nadie la puede penetrar, y también que ella escoge qué entra y qué sale, entonces, ¿por qué los virus? Ahora que estamos con el COVID, ¿por qué el COVID entra a la célula y se reproducen millones? ¿Qué pasa ahí con la membrana? ¿O qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí, muchachos? ¿Alguna idea que tengan? Porque aquí estamos hablando de una célula contra un virus. ¿Por qué los virus entran fácilmente a la célula? ¿Y por qué ciertos elementos químicos no pueden? A ver, déjame abrir el chat, que el chat que no lo puedo abrir, muchachos. ¿Qué es? Déjame ver, no puedo abrir el chat. No sé quién escribió, mil disculpas, por favor. El chat no se me abre, no sé por qué, pero si me pueden decir por el micrófono, no sean malitos, por favor. No sé qué sucede con esto. A ver, me espera un ratito. Ya. Parece que ya me salió el chat. Ya, ahora sí me salió el chat. Me dice Dome por las defensas bajas. Ya, por las defensas bajas. Si hablamos de defensas bajas, estamos hablando de, muchachos, estamos tocando bastantes temas, pero tranquilos, que los videos van a estar en la plataforma y podrán repasar todo lo que yo he visto. Las defensas bajas. Eso se da. ¿Por qué, Dome Cárdenas? ¿Por qué se darán las defensas bajas? Vamos, me puede ayudar también Matthews, me puede ayudar Karen, Anaí también, para que estemos más activos en la clase, muchachos. No importa que se equivoquen, a veces de la equivocación sale la respuesta. Exacto, por falta de glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son los responsables de matar a los virus, a las bacterias. ¿Ya? Pero verás, Dome, lo que estoy preguntando. Si vemos que una membrana citoplasmática que no se abre, porque es muy difícil de abrirla, no se abre cuando quiere. O sea, se abre cuando es necesario. Si necesito un átomo de oxígeno, se abre, entra y punto, se cerró otra vez. Si necesito un átomo de hidrógeno, se abre, coge el átomo de hidrógeno y se cierra. Si quiere salir una proteína para cualquier parte del cuerpo, se abre la célula, expulsa la proteína y se cierra. Nada más. Pero
para la célula, ¿por qué se abrirá para que entre alguien que lo va a matar? Que es obviamente el virus. Entonces, algo debe de pasar ahí, ¿sí? Para que la célula abra su membrana. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice eso? Vamos, Domé, analiza lo que te dije. O sea, ¿qué hace que la membrana citoplasmática, que es muy difícil de abrirla? Obviamente, ¿qué hace el virus para entrar? Si sabe que identifica bien a los átomos, identifica las proteínas, a lo que necesita, se abre. Entonces, las células no creo que sean tan quedadas para dejarse abrir al impostor, meterlo y que el impostor le haga daño a la célula y ¡boom! Acabó. Vamos a ver qué nos dicen ahí, porque en el momento que respiramos para obtener el oxígeno, entra en el virus, eso creo me dice. ¿Entra el virus o entra en el virus? A ver, déjame repetir déjame leer otra vez tu respuesta. Porque en el momento que respiramos, ya, para obtener el oxígeno, entra el virus. Perfecto, entra el virus, ya. Pero recuerda una cosa, una vez dentro, Anaí, nuestro cuerpo está completamente lleno de bacterias, nuestro cuerpo. Dentro hay bastantes bacterias. Qué sé yo, por ahí ustedes se han de haber ido a la tienda, compraron las monedas, todo eso. Algunas ciertas partes están llenas de bacterias, todo está lleno de bacterias. A veces sin querer queriendo nos reflejamos la nariz o la boca y hay bacterias que entran a nuestro cuerpo, pero que son bacterias que sí son dañinas, pero nuestro sistema inmunológico las detecta y las mata, ¿ya? Pero algunas bacterias se van paseando por nuestro cuerpo, por nuestro sistema circulatorio, pero las células, a veces no se abren tan fácil. Mi pregunta es, ¿por qué un virus sí puede entrar tan fácil a una célula? Porque recuerda que las enfermedades contagiosas, ¿sí? Las más contagiosas que hay son las virales, en donde hay más datos de muerte. Recuerden, en el siglo XVI, XVII, la humanidad descubrió recién la gripe normal que todos conocemos, y en ese entonces era una pandemia la gripe normal, que mató miles de personas en ese entonces. Hoy para nosotros es una gripe común y corriente. ¿Ya? ¿Qué dice? Nos dice Dome. A ver, déjame ver. Dice, como el virus se entra en el huésped, ¿no generan algún mecanismo para pasar por desapercibida? Una pregunta para mí, ¿no es cierto? Como el virus se entra en el huésped, ¿no generan algún mecanismo para pasar por desapercibida? Ahí está, por ahí está la respuesta. En la pregunta que tú me haces, por ahí está la respuesta. ¿Cuál sería, Dome? Vamos analizando, tú misma. O analicemos los demás. Analicemos. ¿Ustedes se han preguntado cómo funciona el COVID dentro del cuerpo? Ahí está casi ahí la respuesta en tu pregunta. A ver, lo digo yo. Tanto el virus del SIDA, bueno, lo dije mal, el virus VIH, la enfermedad se llama SIDA. El virus VIH, como el virus del COVID, como también el virus de la gripe,